Bien, ¿ahora me escuchan? Sí, sí. Sí, Sí, sí. Voy a hacer lo siguiente, para evitar que haya retorno. Yo tengo un micrófono con cámara, le voy a sacar la cámara y estoy a través del celular pasando el sonido. Ahí la desconecté a la cámara. Bien. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es correlación y regresión. Es una palabra para ustedes seguramente nueva, ¿no es cierto? sí. Bien. Nunca la deben haber escuchado. Bueno, yo les voy a explicar en qué consiste y vamos a ver este tema. Un segundo que yo tenía un PowerPoint. A ver si lo tengo en qué lugar. Un segundo. Bueno, un segundo, a ver, un segundo. Perdón. A ver. Ahí está. Bueno, ubiqué el Power. Bien, les comento en qué consiste el tema de regresión y correlación. Es una herramienta estadística de mucha utilidad. Y para ustedes, dentro del día de mañana como técnicos en logística, pueden aplicarla en muchos casos. Yo les voy a explicar en qué consiste la herramienta y les voy a explicar un caso, por ejemplo, en donde yo la apliqué, para que ustedes vean, por supuesto que hay muchas alternativas de situaciones en las cuales resulta aplicable este tema. Palabra correlación y regresión. Es una cosa que evidentemente no les dice nada a la palabra. Bien. Les menciono lo siguiente. Si nosotros tenemos dos variables, cualquiera, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenga digamos, un tubo de metal, supongamos, un tubo o un perfil de metal, y lo caliento. Y tomo por un lado la longitud del perfil y por otro lado la temperatura. ¿De acuerdo? Bien. Uno de los estudios que uno se puede plantear, en este caso, en muchos casos análogos también, es ver si entre esas dos variables existe una correlación. Es decir, si la variación de una de ellas tiene relacionada una variación de la otra. ¿De acuerdo? Por eso se llama correlación. ¿De acuerdo? Ustedes supongo, les puse este ejemplo porque seguramente hasta es casi intuitivo, saben que si a una barra de metal, un perfil, supongamos que mida 1 metro, puede ser un hierro T, un hierro ángulo, ¿no es cierto? O un hierro redondo, no importa, por ejemplo, de una longitud de 1 metro. Si yo lo empiezo a calentar, ustedes saben que ese hierro la longitud se va a extender, se va a generar lo que se llama la dilatación. Es decir, que voy a tener que entre la longitud de esa barra de hierro y la temperatura va a aparecer una situación más o menos como la que les estoy representando en este gráfico. Es decir, si yo aumento la temperatura, empieza a aumentar la longitud de la barra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces yo puedo tomar para un determinado valor de temperatura la longitud de la barra, para otro valor de temperatura la longitud de la barra, y así puedo, en la práctica, tomar varios valores y representarlos en el gráfico. Esos valores que yo tomé, que medí,
tanto la temperatura como la longitud son valores que puedo medirlos. A uno lo puedo medir en grados, al otro lo puedo medir en centímetros, por ejemplo. Esos valores que yo medí los represento en el gráfico, ¿eh? Y allí están marcados como puntos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que notan ustedes en estos puntos marcados? Les pregunto, ¿ustedes piensan que hay una cierta correlación según el gráfico entre la temperatura del hierro y la longitud? Le pido que me conteste cualquiera, no tengo problema en que se equivoquen, porque para eso estamos, para corregirnos y equivocarnos y entender los conceptos. Les hago la pregunta, les pido que me la contesten. Quizás, Como que aumenta. Quizás de acuerdo al espesor de la barra, digamos, y la temperatura, es decir, si está expuesta a cierto grado de calor, quizás hay alguna definición que nos diga cuánto sería la tendencia de la curva que tendría la barra de hierro, ¿no? Digamos, no sé, si está expuesta a, no sé, 200 grados de calor, digamos. Por cierto tiempo, quizás ahí podríamos tener el detalle pleno, digamos, de cuánto se doblaría. Está muy bien su análisis, está, digamos, muy analítica su visión, me parece bien. Sin duda que, bueno, lo que usted menciona es así, pero en forma más simple, digamos, ustedes piensan, yo les marco acá los puntos que marqué en esta relación de longitud de la barra con la temperatura. ¿Qué les parece? Yo creo que el aumento es directamente proporcional. Es decir, que ¿les parece entonces que sí existe una correlación o que no hay una correlación? Yo Sí, creo que existe. sí. Sí. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la longitud. Aumenta el volumen. Está perfecto, muy bien. Bueno, esto que ustedes ponen en este ejemplo creo que se entiende bien y está representado en ese gráfico. Como ustedes ven en el gráfico se han marcado una serie de puntos. Esa serie de puntos no necesariamente definen una correlación tan marcada como la que sería la línea recta que ustedes están viendo en el medio. Porque de hecho, ustedes ven que hay puntos que están por arriba y que puntos que están por debajo. Así que no, en este caso no hay una relación tan estricta que me dé exactamente la recta. A veces eso pasa porque la correlación no es tan, digamos, directa, o a veces pasa porque en las mediciones no pude hacer una muy buena medición de alguna de las variables. Pero sin embargo, más allá de cualquiera de las razones esas que menciono, claramente ustedes advierten antes de graficar esta recta. Esta recta está graficada a posteriori. Por ahora hablemos nada más que de los puntos. Viendo los puntos, advertimos que hay una cierta tendencia a ubicarse esos puntos en la zona que yo les estoy marcando con el cursor. Es decir, tal como ustedes dicen, hay una correlación. ¿De acuerdo? Esto que ustedes ven acá, está marcada, esta recta, en principio no estaba, como les dije, yo marqué los puntos. A posteriori de haber marcado los puntos y viendo cómo están distribuidos esos puntos, en este caso en forma, digamos, a mano alzada, no hay una forma también analítica, que yo después se la mencionaré, pero simplemente a mano alzada puedo marcar una recta que más o menos define esta tendencia. Como ustedes ven, esta recta más o menos pasa por el medio de todos estos puntos, y todos estos puntos, como ven, están ubicados dentro de lo que sería una franja que tiende a tener el mismo comportamiento de esta recta. Esta recta pasa más o menos por la zona media de todos esos puntos. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces,
En el caso este concreto, decimos que entre la temperatura y la longitud de una barra de metal existe correlación. ¿Por qué? Porque variando una, la otra varía con una cierta relación. Por eso decimos que hay correlación. ¿De acuerdo? Primer punto. Lo segundo es trazo la recta esta, buscando más o menos que vaya por la zona media, donde están esos puntos, y esta recta constituye lo que se llama recta de regresión. ¿Para qué sirve la recta de regresión? Les comento. Yo puedo querer saber cuánto va a medir. Supongamos que acá tengo la longitud de la barra en el eje X y en el eje Y la temperatura. Yo quisiera medir, por ejemplo, cuánto va a ser la longitud de la barra para una temperatura de 180 grados. Entro acá con 180 grados, voy por acá en forma paralela al eje X, y a donde toco la recta de regresión, bajo desde la recta de regresión y obtengo la longitud. Es decir, ¿de qué me sirve la recta de regresión? Me sirve para determinar los valores de una variable, por ejemplo, la longitud en función de la otra, para valores intermedios distintos de los puntos que yo tengo acá marcados. Porque para los puntos que tengo marcados, no tengo para qué ir a la recta de correlación, de regresión, porque ya los tengo. Es decir, cada punto de este yo sé cuánto tengo de temperatura y cuánto tengo de longitud. El problema está en qué pasa si yo quiero saber cuál es la longitud para una temperatura que acá que no esté dentro de estos puntos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Bueno, se los expliqué de una manera, creo, bastante gráfica, por eso incluso les pregunto para ver que se entienda. Esto es un concepto importante y la idea es que ustedes fundamentalmente entiendan el concepto. Entonces, decimos que hay correlación entre dos variables cuando su comportamiento presenta una marcada definición hacia un, digamos, comportamiento que en este caso sería una recta. Decimos que hay una cierta correlación. Y en este caso, por la simple inspección gráfica de esta expresión que hacemos, advertimos que la recta de regresión es la que mejor representa esa correlación. Veamos este otro ejemplo que está acá. Ustedes advierten que los puntos de supongamos que esto podría ser también la temperatura y la longitud, porque puede pasar en algunos metales, por ejemplo, que no se dé una relación así tan directa, que sería lo que se llama relación lineal. Podría parecer una relación como la que está acá. Insisto, por ahora no veamos el gráfico de esta curva que está acá, sino veamos los puntos marcados. Viendo los puntos marcados, ¿me pueden decir si hay o no hay correlación? ¿Qué opinión tienen? Sí, hay. Sí hay, de acuerdo. Bien, hasta allí estamos de acuerdo. Segunda pregunta. ¿Les parece que esa correlación se puede representar con una recta como la representé en estos puntos? No, No, se una representa recta. una parábola. Con una parábola. Perfecto. Tiene una forma que se aproxima a esto que es el gráfico de una parábola. Tanto la recta como la parábola se pueden expresar en forma analítica como funciones y igual a una cierta función de X. Yo algo les voy a explicar de esto, en particular nada más que para los casos de regresión lineal, pero lo más importante es que el concepto, no analíticamente, sino gráficamente, ustedes lo entienden. Es decir, en este otro caso, que podría ser también la relación de temperatura y longitud, temperatura sería Y y longitud sería X, de algún otro tipo de metal o de algún determinado tipo de metal, cuya correlación no es lineal,
nos aparece una correlación de este tipo, y si hacemos el gráfico, vemos que esa correlación responde a una parábola. Entonces, al gráfico también lo hacemos, como en el ejemplo anterior, a mano alzada. ¿De qué manera? Y tratando de unir de una manera continua, es decir, con una curva que sea continua, que no tenga saltos bruscos, que no tenga ángulos, sino que tienda a ser así suave, uniendo más o menos los puntos que pasan por lo que sería más o menos el centro o baricentro de estos puntos. Si ustedes ven, esta curva más o menos pasa por la zona media de todos los puntos. Hay puntos hacia arriba y puntos hacia abajo en cada uno de las zonas de la curva. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, supongamos que yo Sí, sí. tenga otra variable, otro par de variables, que no sean la temperatura y la longitud, ¿no es cierto? No importa qué variables sean las que fueren. Como les dije, esto se puede aplicar en muchos casos diferentes. Supongamos que yo, haciendo esa representación de esas variables, tengo unos puntos como estos que quedan marcados en este gráfico que les estoy marcando con el cursor. Les consulto. Para estos puntos graficados, ¿ustedes advierten que hay una correlación entre X e Y? ¿Sí o no? No, profe. No. No. Perfecto, exactamente. No hay correlación. Si hubiera una correlación, se marcaría una tendencia, sea de una curva o sea de una recta, pero se marcaría una tendencia. Acá, evidentemente, no se marca ninguna tendencia que pueda a mí permitirme pensar que hay correlación. Por lo tanto, digo que entre la variable X e Y, que en este caso no importa, pueden ser cantidad de camiones que ustedes envían en un día versus, supongamos, el horario del día o la temperatura o lo que sea. No sé, hay muchos casos de ejemplos prácticos en donde ustedes pueden hacer análisis de correlación. Pueden haber muchísimos. Si ustedes quieren saber si hay cierta correlación en dos variables, hacen la representación gráfica, y si les aparece algo como esto o como esto, dicen que hay correlación, y si les aparece algo como esto, que no hay correlación. Si aparece algo como esto o como esto, en forma gráfica y a mano alzada, que es la forma, yo le diría, más simple de manejar este tema, también hay una forma analítica, podemos entonces marcar esa curva. La recta se considera también una curva, es un caso particular, pero a todas le llamamos curva. Pues esa, llamémosle curva, o esa función puede ser una recta o puede ser una parábola, y esa recta o parábola se llama recta de regresión o parábola de regresión, y me permite, para valores intermedios de estos puntos, cualquiera, tanto de Y, ¿no es cierto?, como de X, ver qué correspondencia tiene. Es decir, yo tomo cualquier valor de Y, me voy hasta la recta y bajo, y encuentro, utilizando la recta de regresión, o en este caso la curva de regresión, el valor de X. Bien, si hasta acá se entendió todo, esto es lo más importante de entender en análisis de correlación y regresión. Ya saben lo que es la correlación y ya saben lo que es la regresión. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver otra cosa. Hay casos en donde puede aparecer una distribución de puntos, como esta que aparecen acá, en donde la curva de regresión tenga una forma un poco más complicada. ¿De acuerdo? En este caso, no es una recta, tampoco es una parábola, sino una curva que tiene una suerte de sinusoide, que es la que ustedes están viendo acá. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Vemos en esta otra distribución que más o menos hay una cierta correlación, y la curva de regresión es la que está graficada acá. ¿De acuerdo? Bien.
Bueno, acá hay una serie de conceptos que yo no se los voy a explicar, que están relacionados con curvas y temas vinculados a la parte analítica del tema. Mi intención sobre esto es no darle mucho material analítico, pero sí les voy a dar algo muy básico dentro de lo que sería la parte analítica. Si nosotros tenemos una gráfica, vamos al ejemplo que está acá, ¿cierto? Dijimos en el ejemplo que estaba acá que nosotros teníamos acá una cierta correlación y graficamos esta recta, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que yo la grafiqué, necesito, para saber los valores de cada, que corresponde a cada valor de la variable, yo puedo hacer dos formas. Puedo hacerlo de dos formas. Una, viendo en el gráfico, entrando en el gráfico, esto lo puedo representar en un papel milimetrado. Entonces yo puedo entrar con un valor preciso de i, ir hasta la recta, que ya le di que dibujé a mano alzada, y de allí bajo y veo cuál es la longitud de x. Eso sería la forma gráfica de resolver el problema. Si fuera en un papel milimetrado, a eso lo podría realizar. Pero hay otra forma, que es la utilización de la forma analítica, en la cual yo llego a una expresión matemática que no necesito ir a la gráfica, en donde puedo tomar cualquier valor de x y obtengo el valor de y. Para ello, yo necesitaría que esta recta, vamos a tratar esta cuestión de representación en forma analítica, nada más que al caso de la recta, no al de las curvas. En el caso de la recta, yo tendría que encontrar una expresión analítica de la recta, de esta recta. Les pregunto, ¿se acuerdan ustedes de la función de la recta en un gráfico XY? Lo tienen que haber visto en el secundario a eso. Yo tenía como que era A por X más B. Muy bien. Y igual a AX más B. Es esto que está escrito acá. Exactamente. En donde A y B son dos constantes y esto se puede ver así. A es lo que se llama la ordenada al origen. ¿Por qué? Porque si yo tomo x igual a 0, es decir, x igual a 0 es justo en este punto, el valor de y que yo obtengo, que es a, es justo el punto donde la recta corta al eje y. ¿Se entiende? Es decir, que dándole el valor 0 a x, yo obtengo el lugar donde la recta corta al eje de la y. Y ese lugar es precisamente A. Por eso A se llama ordenada al origen o valor de y en la cual la recta corta el eje, corta el eje y. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, esto lo tienen que repasar un poco. Esto es matemática muy básica y lo que les estoy diciendo es algo también bastante, yo le diría simple, ¿no es cierto? Tienen que saber que la expresión de una recta es igual a A más BX y en donde A es el lugar donde la recta corta al eje de la y. ¿Y qué es B? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué me indica B? A esto lo vieron en el secundario. La pendiente puede ser. ¿Qué? La pendiente. La pendiente, exactamente. Indica la pendiente. Es decir, la pendiente que sería la inclinación de la recta. Según el valor de B, si es mayor, la pendiente es mayor, tiende a ser cada vez más inclinada. Si B tiende, cuando B vale 1, directamente
digamos, deja de tener pendiente. Es y igual a más x, ¿no es cierto? Bien, entonces, lo que les decía es lo siguiente. B, entonces, la pendiente. Si B fuera negativa, esta pendiente que ustedes la ven, que en la medida que avanza y aumenta x, en vez de ser así, sería al revés. Sería una gráfica de esta manera. Eso es una gráfica con pendiente negativa. ¿De acuerdo? Bien, entonces B es el valor de la pendiente. Ahora vamos a ver lo siguiente. Supongamos que yo encontré, hice como les dije al comienzo, la medición de la longitud de las barras de metal y la temperatura, encontré estos puntos que los grafiqué y después a mano alzada marqué esta recta de regresión y yo después les digo, bueno, a ver, ¿cómo hago para obtener de esta recta gráfica que hice en el papel milimetrado, cómo hago para obtener la función de la recta que la represente? Es decir, el i igual a x más b. Para eso yo necesitaría saber cuánto vale a y cuánto vale b de esta recta. Porque las i y x son variables. X variable independiente, y variable x variable independiente y variable dependiente, y a y b son dos valores que se llaman parámetros, que varían según cada recta. Yo necesito, para tener la ecuación analítica de esta recta que grafiqué, encontrar esta expresión. ¿Cómo lo hago? Bien, vamos a ver acá. Para ello, nosotros tomamos la recta y marcamos dos puntos de la recta. Por ejemplo, este punto y este otro punto. Podrían ser cualquier punto, es decir, puedo tomar el punto de corte de la recta con el eje Y, ¿no es cierto? O puedo tomar cualquier punto, como en este caso X1 e Y1, y tomar otro punto que serían X2 e Y2. ¿De acuerdo? Entonces yo marco dos puntos en la recta esa que grafiqué a mano alzada. A partir de allí, de marcar esos puntos, veo cuánto vale X1, lo mido acá, y cuánto vale Y1. Y1 es la longitud esta que está acá, que va desde el punto origen hasta este lugar. Este es el valor de Y1. Y el valor de X1 es la proyección de este punto sobre el eje X, que sería este que está acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá tengo uno de los puntos que yo marqué arbitrariamente sobre la recta. El otro punto que también marqué arbitrariamente sobre la recta es este otro punto que es X2 e Y2. ¿De acuerdo? En donde X2 es la proyección de ese punto sobre el eje X e Y2 es la proyección de esa recta sobre el eje Y. Ahora, ¿cómo hacemos la recta? ¿Cómo obtengo el A igual a A más BX? La expresión de una recta en general se puede escribir de esta manera. Y menos I1 igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. Fíjense que I2 menos I1 es esta longitud que está acá. Esto es I2 y esto es I1. Y esto que está acá, como ustedes ven, es I2 menos I1. Y X2 menos X1 es esto que está acá. Si ustedes en una recta como esta toman este valor, ¿no es cierto? Y lo dividen en este valor, esto es una cuestión de geometría, lo que están obteniendo es la pendiente de la curva. La pendiente es la diferencia, o mejor dicho, cuánto yo desde este punto a este punto se modifica el I sobre cuánto se modifica el X.
este cociente me da la pendiente que habíamos hablado. Si este idómeno I1 es más grande, o sea, estamos para acá, la pendiente es mayor porque aumenta el numerador, ¿no es cierto? Y bueno, esto entonces sería en la ecuación de I igual a más bx, sería la parte de la pendiente. A todo eso lo tienen que multiplicar por x menos x1. Una vez que hacen este cálculo, tienen que desarrollar, es decir, esto le da un cierto valor numérico, lo tienen que multiplicar por x, a eso le restan el mismo valor numérico multiplicado por x1, y acá les queda i menos i1, después como i1 tiene un determinado valor, ustedes incorporan ese valor, lo mismo que x1, y finalmente esto le va a quedar, van a llegar a una expresión i igual a más bx. Yo les voy a dar un ejemplo, se lo voy a subir, les voy a pedir que hagan un ejercicio en donde ustedes apliquen esto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, yo sé que esta parte analítica para ustedes puede traerles algún grado de dificultad conceptual. Yo les voy a poner algún ejemplo de cálculo, pero no se preocupen en cuanto a lo que puedan comprender, que no les altere el concepto, que es lo más importante, de la regresión y la correlación. Lo único que estamos acá haciendo es, dada la recta que grafiqué en forma a mano alzada, marcando la tendencia que yo había visto en los puntos, que es lo que vimos en el ejemplo anterior, dada esa recta, yo quiero buscar la expresión i igual a más bx que represente esa recta. Entonces, para eso yo ya les dije que lo que hacemos es seguir a la gráfica, que tiene que estar hecha en forma cuidadosa, puede ser en papel milimetrado, tomar dos valores cualquiera, o dos puntos cualquiera en la recta, y luego calcular estos valores x1 y 1, x2 y 2, calcular estas diferencias y aplicar esta fórmula. Posteriormente se desarrolla esto y terminan en una expresión i igual a más bx, y de esa manera tienen la recta de regresión en forma analítica. Ya la tenían gráficamente. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, muy bien. La idea es que a esto, que aprecio que lo han entendido, conceptualmente lo tengan claro. Para mí es lo más importante, que ustedes hayan entendido el concepto. Yo les voy a poner un ejemplo en donde pude aplicar esto. Esto les va a ser un poco difícil a ustedes, pero conceptualmente no es algo muy complicado. Yo les comenté que soy ingeniero aeronáutico y bueno, hice mantenimiento de aviones. Había unas cabinas de aviones de combate que tienen un plexiglas en la parte superior. A eso ustedes lo habrán notado. El piloto necesita este plexiglas para tener una buena visión alrededor, y el plexiglas tiene más o menos la forma que ustedes ven acá. Los pilotos necesitan, para situaciones extremas, tener lo que se llama un sistema de eyección. Tienen un cohete en el asiento que, si ellos lo accionan con una palanca, el cohete sale violentamente hacia arriba, suelen llegar hasta 100 metros de altura respecto del lugar del avión, o sea, es un tremendo esfuerzo que reciben del cohete, y la persona que está con la cabeza acá dentro del plástico tiene que atravesar el plástico, lo cual supone un riesgo de que se lastime al atravesar el plástico. Para ello, lo que se hace es que en el mismo momento en que activa la palanca de eyección, se activan una carga pirotécnica que son 28 carguitas que están puestas casi pegadas al plexiglas, que al producirse la explosión de esas cargas, que se produce
en forma casi instantánea, este cordón pirotécnico se enciende en forma simultánea al accionamiento del asiento de eyección y rápidamente, a una velocidad casi prácticamente instantánea, se recorre toda la longitud de el fuego y enciende estas 28 cargas. Y eso genera una fragilización de la cabina. ¿En qué consiste la fragilización? Le produce todo un trizado. Queda como un vidrio. ¿Vieron ustedes cuando golpean un vidrio que quedan un montón de marcas, de fisuras, digamos, por todos lados? Bueno, estas cargas lo que hacen es fisurar todo el plexiglas por todos lados y de tal manera que la persona, al salir eyectado, esto se destruye con toda facilidad el plexiglas porque pierde resistencia. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, resulta que el fabricante decía, según su explicación, que entre el espesor del plexiglas, que ustedes ven acá, explicado como E, y la longitud al que cada una de esas 28 cargas se tenía que encontrar del plexiglas, tenían una correlación muy precisa. Y que ninguno, que no sea el propio fabricante, podía cambiar el cordón de fragilización, o sea, este cordón con las 28 cargas. Esa tarea de recambio del cordón con las 28 cargas era muy costoso, porque había que enviar la cabina de tranquero y además por esto cobraban muchísimo. Entonces, bueno, en donde nosotros estábamos haciendo el trabajo, pensamos en ver si lo podíamos hacer nosotros, el cambio del cordón. Bueno, nos dijeron que no, porque había una gran correlación y que nosotros no podíamos conocerla, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hicimos en el lugar donde trabajamos, medimos las distancias de la carga, ¿no es cierto?, y los distintos espesores en 13 cabinas. Y encontramos una serie de puntos como estos que ven acá, más o menos parecido al que yo les mencionaba al principio. ¿Qué es lo que nosotros sacamos como conclusión de estos puntos? Es que efectivamente había una correlación que estaba dada más o menos por esta regla. Evidentemente estos puntos marcan una cierta correlación, pero la famosa precisión que mencionaban no era tal, porque si hubiese existido una gran precisión en la relación entre la distancia y el espesor, estos puntos no estarían tan distantes de esta recta de regresión, estarían todos casi sobre la recta. O sea, primera conclusión que sacamos es que esa información que nos daba el fabricante no era verdadera, no era válida. Bien, yo les explico esto. Bueno, nosotros a partir de esto hicimos una experimentación, colocamos una cabina en un lugar de experimentación con muchísimo cuidado, porque se trata de un experimento explosivo, y generamos la fragilización de una cabina. Antes le modificamos las posiciones de las cargas a distintas distancias de